vamos a darle un tono más positivo y volver a lo que nos ha gustado de verdad. Y en este caso, de hecho, vamos con la favorita, con la obra que es lo que salvaríamos de toda esta temporada, ¿no? Si queréis empiezo yo mismo, ¿vale? Por favor. La favorita de este año, la obra que más me ha gustado este año es la serie Mr. Handsome President de Teresa Dierna y Roberto Loste, este biopic de Pedro Sánchez desde su llegada al PSOE a la actualidad, que es una coproducción también de España y Estados Unidos, que bueno, sigue este formato de serie moderna con muchos juegos temporales, muy influenciado por Better Call Saul y este tipo de películas. Muy pulp, se nota en ese comienzo, ya que recordáis todos, evidentemente, que os puede gustar más o menos, pero es muy atrevido, que ese Pedro Sánchez ganando la moción de censura y diciendo, bueno, congelándose y diciendo, te preguntarás cómo llegué aquí, que esta es mi historia, que es un poco abrazar el cliché absolutamente. Y bueno, a mí esta serie Pero funciona, es que funciona. No daba un duro por ella, pero verdaderamente me ha cogido por sorpresa y una avalancha. Sí, yo creo que... Es que, claro... Es una serie que es que... ¿Cómo no va a ser una de las favoritas del año? Es que... tiene la crudeza de la vida real, ¿no? De un personaje que casi parece sacado de película, de sus vicisitudes, de cómo sube, de cómo baja. Y entonces, sin embargo, muy humano, porque luego ese capítulo será el 3 o el 4, que es como la secuencia de los tweets tempranos de Pedro Sánchez, ese día raro sin ganas de tuitear, ese pizza cojonuda de Luna Rosa, es que verdaderamente conectas con el personaje. Sí, es que mezcla esa cotidianidad pues con la pomposidad, ¿no? de los medios, del estar en primer plano al final. Muy poderosa. Y la valentía de ese capítulo, un poco al estilo de La Mosca, de Breaking Bad y todos estos de conseguir que después del momento más bajo del presidente, ¿no? Pues decida irse por España, y ese capítulo en el que se queda perdido en Matalascañas. Sí. Además conectando con gente mundana, nadie sabe que es Mr. Handsome President. Y además haciendo lo que hace La Mosca de Breaking Bad, y yo creo que argumentablemente mejor incluso, que es ese espacio para prepararnos para el clímax que va a ser la moción de censura, esa trompa final. Yo sí, por sacar un poco de punta a la serie, ¿no? Porque yo creo que el último capítulo, sin Mariano Rajoy como antagonista principal, pierde un poco de fuelle. Eso no sé si estaréis de acuerdo. Que yo creo que es verdad que tiraba mucho, era como tener también pues a un antagonista también como el Joker, ¿no? Con mucho carisma que lleva a las espaldas toda. Pero también yo creo que a Rajoy, la figura de Rajoy sí que se pone como antagonista, ese sueño casi surrealista, ¿no? En el que de repente le convierte en un cono de helado a Pedro Sánchez. Sí. Y se lo come. Luego es verdad que intentan suplirlo y no acaban de conseguirlo, ¿no? Pero aún así, es que es tan poderoso cuando aparece realmente como antagonista, es tan poderoso que luego no te da la sensación, no sé, para lo que queda de serie no te quedas con ganas de más. No, y es verdad que luego los sueños, las alucinaciones cuando está pues, en Matalascañas y ve a alguien andando como andaría Rajoy detrás de él, y luego no era Rajoy, era otro señor andando como Rajoy, es verdad que tiene pozo, o sea, no queda ahí, pero tiene pozo. Y luego, bueno, es decir... Es verdad eso, que luego aunque no esté, sigue estando. Inevitable el cliffhanger del final de la temporada de las elecciones de 2023, de qué pasará, esa escena post-créditos sembrando un posible universo cinematográfico de política española. A mí me parece muy arriesgado porque además no saben lo que va a pasar en el futuro. Si irán ya a lo más absolutamente ficticio, se arriesgarán a ver qué sale a partir de aquí. Esperando la segunda temporada... Sí. Yo creo que, bueno, los cómics ya lo trataban, ¿no? Lo de el universo, de lo que hablaba de la línea larga argumental de Felipe González y el guante del infinito, ¿no? Es verdad, esa versión más oscura del universo cinematográfico, del universo de los cómics de la política española. Sí. Pero bueno, a ver cómo adaptan esta nueva iteración. Sí, bueno, a ver. ¿Alguien quiere continuar con su...? Si queréis voy a ir yo con lo que ha sido mi obra favorita del año, y es que es un videojuego que creo que no podemos pasar por alto. No es para todo el mundo, es verdad, pero a mí me ha cautivado. Os estoy hablando de VRplex, ¿vale? De Made by Studios, este estudio independiente que se mueve un poco también pues hacia el mundo médico y el mundo de la salud, ¿no? En todos sus videojuegos. Y bueno, es verdad que todavía no hay una versión oficial del juego, está en desarrollo, solo se ha podido jugar por ahora a una versión beta que te permite pues, unos pocos minutos, unas pocas pruebas, ¿no? Pero a mí, como simulador de tetraplegia, me parece algo espectacular. Es que al final experimentas ya no solo la vida del tetrapléjico, sino su experiencia como videojugador.
Es verdad que además es muy preciso trasladar las sensaciones porque yo, probando ese juego, no sentía las piernas y efectivamente, hablando con gente tetrapléjica, es que no siente las piernas. Claro, sí, efectivamente. Y es verdad que es unas cotas de grandeza. Y hasta ahora, pues lo que os digo, solo hay una versión beta, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos lo recordaréis, pues el comienzo del día de una persona tetrapléjica, ¿vale? Con el despertar, la activación muscular por terceros, dando un paseito también por terceros, todo esto que es más pasivo, ¿verdad? Y que también nos permite meternos en la piel pues, de una persona tetrapléjica sin llegar a ser sencillamente mirar cinemáticas que van ocurriendo, Sí. lo cual también me parece un puntazo que siempre estés haciendo algo aunque no lo parezca, ¿no? El momento de cuando sale a la calle por primera vez, ¿no? De esa mañana cuando va a por el pan y se le queda una rueda pegada con el chicle. Eso, en la rueda pegada con un chicle, ese momento de frustración, Sí, claro. de hecho, yo estoy deseando que en el juego completo entiendo que va a haber más accidentes de ese tipo, más sucesos, y quiero ver cómo los plantean, cómo podemos superarlos. Me parece que va a ser algo muy bonito, tengo muchas ganas. Yo vi rumores, igual son solo rumores o especulaciones y tal, pero había planteado un modo cooperativo, ¿no? Para ver una persona tetrapléjica y una persona Sí. encargada de cuidar a esta persona. Sí, y de hecho, bueno, yo no sé qué os pareció. A mí es que de verdad que en cuanto a los controles, me parece algo espectacular, ya no solo el que vayas con las gafas de realidad virtual, ¿no? Sino que te den un dispositivo personalizado que al final es el que usan los tetrapléjicos para jugar a cualquier cosa y que tengas que usarlo. Me parece algo de verdad, que tengas que meterte eso en la boca, ir moviéndolo con la lengua, ir dando soplidos en según qué tubos. Es muy inmersivo. No sé qué. Sí, me parece que es de verdad muy inmersivo y sobre todo para las pruebas, por ejemplo, los niveles de la lectura o de la pintura, me parece de verdad algo espectacular. Es súper innovador, son un manejo del videojuego, un manejo de los controles que no habíamos probado antes y me parece que están muy logrados. Esto, si no me equivoco, toda esta experiencia en este tipo de juegos, este estudio lo tiene por el anterior, que era una simulación de ser dado a luz, ¿no? De partos en realidad virtual que puedes jugar tanto como la madre que está dando luz como con el feto. El ser un feto, volver a ser un feto esta vez con gafas de realidad virtual, es algo que me pareció absolutamente demoledor y no me extraña que esta siguiente entrega pinte también. Sí, y de hecho, por ejemplo, es lo que os decía antes en ese sentido, lo de las complicaciones en el parto. Me parece que fueron una incorporación, fue un parche que aportó muchísimo. Y estoy deseando ver cómo implementan esas cosas en este simulador de tetraplegia, en este VRplex. Que por cierto, tienen pensado, porque es verdad que ha habido cierta polémica, como ya ha habido con otros videojuegos, que seguro que recordáis con esas adaptaciones de dificultad, si deberían meterlas, si no, tal, o si verdaderamente es un juego que consiste en ser complicado, ¿no? Y es verdad que han dicho, o sea, al menos hay rumores de que pueden meter un nivel más bajo de dificultad permitiendo la paraplegia y que puedas usar los brazos. A ver, yo no sé si... igual siendo un poco pureta, pero a mí esto me parece un juego para casuals. O sea, yo lo siento, pero me parece que sería traicionar la esencia de ser tetrapléjico. Al fin y al cabo, la esencia de ser tetrapléjico es no poder mover más que la cabeza y... No puedes mover de cuello para abajo. Entonces, me parece que sería traicionar la esencia de... Sí, yo estoy un poco de acuerdo, la verdad. O sea, yo creo que VRplex, ¿no? Nace como un poco esa sensación de estar tetrapléjico, ¿no? Entonces, incluso esa ausencia de sensación, podríamos decir. Claro, sí. Sí. En fin, vamos si queréis con cuál es la favorita del año que nos falta. Sí, yo en este caso me he decidido por un libro y que se titula, bueno, ya lo sabréis todos, es La parca de las 7:30, del escritor checoslovaco Igor Prigozhin. Y que, bueno, pues es una genial novela distópica que aborda el colapso del sistema económico mundial como consecuencia, pues un poco de esa incapacidad de la población mundial de decidir qué ropa ponerse por las mañanas en entretiempo, ¿no? Sí. La gente no... ese auténtico terror por no saber qué ponerte porque dices, Dios, es que salgo ahora y me quedo pajarito y luego voy a las 3 de la tarde, me voy a asar.
Y entonces la gente sufre esa parálisis que es maravilloso. Yo creo que, o sea, sinceramente, esto es una opinión personal, pero yo creo que siendo checo, este hombre ha conseguido, por ejemplo, como es nuestro caso, ¿vale? A los salmantinos acercarse de una manera brillante a nuestros problemas locales. Es verdad que no se habla, ¿no? O sea, es algo que está rompiendo la barrera, el silencio que hay alrededor de este trauma colectivo, de este problema social del que no se habla. Sí, ¿no? Que, a ver, al final es hablar, yo creo, experiencias tanto universales como muy locales, pero es encontrar como ese punto en común, ¿no? Que tenemos todos, quizá, en este sentido. Sí, ¿no? Y además que el estilo de escritura que tiene, pues recuerda al célebre Ladislao Hurutungo, ¿no? Que se recrea en los sentimientos de los personajes, las relaciones con el paisaje, un poco. En esos personajes hay un capítulo en el que normalmente en este tipo de novelas distópicas, pues un poco los infectados, los afectados no suelen ocupar los capítulos, pero aquí hay un capítulo sobre un hombre pues en el que se levanta, mira al armario y directamente se vuelve a la cama porque no puede decidir, es que se le viene encima. Es un ejercicio narrativo un poco contradictorio, ¿no? Es ponerse en la piel de la persona cuya perspectiva es más interesante porque al fin y al cabo estos problemas son mundanos, son algo que llevamos cada uno, una cruz que llevamos cada uno, sobre todo la gente que vivimos en climas de este tipo, que no hablamos de esto, o sea, esto es un silencio que no nos afecta a nadie y muy valiente. Sí, hay que hablar de ello. Es un problema del que no se habla. Hay que hablar de ello. Y me gusta mucho este tono surrealista que lleva, como creo que es suya el relato anterior sobre personas en una peluquería que no saben qué corte de pelo pedir o qué corte de barba pedir y que es una página tras página de gente que pasa el peluquero, pregunta y tiene que volver a ese tipo de costumbrismo social distópico. Me parece brillante, brillante. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto sí que vamos a ir cerrando y vamos a ir cerrando con la última categoría de este programa, que es ya dejarnos con un buen sabor de boca con